Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 12 del libro de los Hechos. En este capítulo encontramos varios relatos sobre la persecución de Herodes Agripa I contra la iglesia, la muerte de Jacobo y también la liberación milagrosa de Pedro. 3 lecciones podemos sacar, muchas más, pero voy a mencionarte estas 3. La fe y la oración pueden mover montañas y liberar a los creyentes de la persecución. Esto fue lo que pasó con Pedro. La iglesia oraba constantemente, no cesaba de orar y Dios libertó a Pedro. Segunda lección, la iglesia debe estar unida y orar por los que están sufriendo persecución. Importantísimo, unirnos a orar, a clamar al Señor. Sí, es cierto, la paz en el mundo no la va a haber hasta que Cristo venga, pero nosotros podemos orar porque Dios cuide y proteja a sus hijos en medio de la guerra, y Dios lo hará, Dios protegerá, Dios cuidará. Así que como iglesia debemos orar, clamar al Señor. Y tercera lección, la soberanía de Dios es mayor que cualquier poder humano. No importa lo poderoso que sea el hombre, Dios está por encima de él, está por encima de todo. No hay nadie que pueda igualarse a Dios o pueda ni siquiera llegarle a los talones, como decimos por allí. Nadie puede pasar por encima de Dios, porque Dios es el que domina todo. Te invito entonces a leer el capítulo 12 del libro de los Hechos. Dice la Biblia: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Este Herodes era Herodes Agripa I. Este Herodes era hijo de Aristóbulo y Berenice, y era nieto de Herodes el Grande y de la princesa Asmonea Mariamma. Era también hermano de la Herodías, que aparece en el relato de Juan el Bautista, aquella que mandó a cortar la cabeza o le aconsejó a la hija para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Tremendo. Su nombre era el del estadista que fue el primer ministro de Augusto. Después de que su padre fue víctima de los recelos de su abuelo Herodes el Grande, en el año 7 a.C., Herodes Agripa fue enviado a Roma en parte como rehén y también para que no fuera implicado en intrigas políticas. Allí se hizo amigo de Calígula y de Claudio, los cuales más tarde llegaron a ser emperadores. Entonces, cuando Herodes Antipas se casó con Herodías, hermana de Herodes Agripa, este fue nombrado como supervisor del mercado de Tiberias, pero pronto riñó con Antipas y se marchó a Roma. Allí sufrió el desagrado de Tiberio por haber expresado imprudentemente el deseo de que su amigo Calígula pudiera ser emperador. Fue encarcelado por Tiberio y permaneció en prisión hasta la muerte de ese emperador. Cuando Calígula sucede a Tiberio en el trono, colmó de honores a su amigo Agripa. Primero le dio la tetrarquía de Felipe y después la de Lisanias, y le concedió el título de rey cuando Antipas fue depuesto. Agripa entonces pasó a gobernar sus territorios, además de los que ya tenía. Mira todo lo que sucedió, por todo lo que pasó hasta que llegó en este momento a ser el gobernador. Agripa anhelaba que lo consideraban como un judío piadoso. Este era su deseo. Pudo ser fácilmente incitado entonces por los judíos para que atacara a los cristianos. Por lo tanto, comenzó a seguir a la iglesia. Y dice Hechos de los Apóstoles, la sierva de Dios Elena de White, en la página 116, que él perseguía despojando de casas y bienes a los creyentes. Todo para ganarse el favor de los judíos, para que ellos vieran que era un hombre piadoso y que era un buen gobernador. Por eso él persigue y destruye y mata. Y dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Según la cronología que se conoce de los Hechos, Jacobo desempeñó un corto ministerio de solamente 13 años después de que Cristo asciende al cielo. Fue el primero de los apóstoles en morir, mientras que su hermano Juan fue probablemente el último en fallecer. Eran los romanos los que aplicaban esta pena de muerte por decapitación. Posteriormente, también como lo dicen las tradiciones, la Misná por ejemplo, los judíos también emplearon algunas veces este método de muerte, sí, de pena de muerte. Pero a Jacobo lo mandó a matar a Agripa. ¿Por qué?
porque si hubiese sido enjuiciado por los judíos, entonces hubiese sido llevado al Sanedrín, tal cual le sucedió a Esteban, y la muerte debió haber sido por apedreamiento. Pero al ser cortado la cabeza, o sea, decapitado, quiere decir que fue Herodes quien lo mandó a decapitar. Y aquí se refleja la crueldad de este gobernador. Y ahora el versículo 3 es más terrible, porque dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Interesante, mira, mientras Pedro estaba siendo encadenado, parece que 2 soldados lo sujetaban, ellos amarrados a Pedro por cadenas, y otros 2 custodiaban las prisiones, las puertas de la prisión. Pero la iglesia oraba. Esto es interesante, no cesaba de orar, y es una gran lección para nosotros. La oración es importante, vital en medio del conflicto, para que Dios proteja a sus hijos y nos defienda. Y ahora el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, porque este era el pensamiento, este era el propósito de Herodes, pero aquí vemos que Dios está por encima del hombre más poderoso de la tierra, no importa quién sea, Dios está por encima. No es el hombre el que determina cuándo nosotros morimos. No, Dios es quien está por encima de todo y es quien toma las decisiones. No cae una hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios, o sea, Dios está al control de todo. Ahora tú puedes decir, pero entonces, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque Dios no interfiere en nuestras decisiones, en nuestro actuar. Él nos llama, sí, Él nos llama, pero cuando Él ve pertinente interceder, Él intercede. Solo que nosotros no comprendemos el actuar de Dios, porque es Dios. ¿Cuándo vamos a entender a Dios? Nunca. Dice la sierva del Señor que por toda la eternidad estaremos estudiando y no nos alcanzará la eternidad para comprender a Dios. Entonces, ¿cómo pretendemos comprenderlo aquí en la tierra? Solamente debemos aceptar que Dios está a nuestro lado y nos defiende, y nosotros debemos clamarle a Él. Porque cuando Herodes dice le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Interesante, mira bien esta lección tan bonita. Y es una inspiración, una exhortación, una motivación, un llamado para la fe, nosotros darnos cuenta que Pedro estaba tranquilo, descansando, durmiendo. Duerme como uno a quien Dios le ha concedido el sueño de sus amados, sin ser turbado por el temor del inminente sufrimiento o de la muerte. Él está durmiendo tranquilo, y esto es lo que dice el Salmo 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, porque a su amado Dios dará el sueño. Es importante que entendamos esto, querido hermano. No te dejes abrumar por las dificultades, por las crisis, por la angustia. Hay cristianos, y esto no se puede comprender, o sea, esto no es correcto. Cristianos que no pueden dormir por las preocupaciones, por el estrés, por la ansiedad, por las cosas de esta vida, y no pueden dormir. Esto no es confiar en Dios. Mira esta gran lección que nos da Pedro. Estaba encarcelado, estaba encadenado de sus 2 manos por 2 soldados. Habían otros que estaban custodiando las puertas de la prisión. Había la sentencia de luego sacarlo para acabar con su vida. Imagínate el temor que podría haber en la vida de él, o la angustia, podremos decir. Claro que sí, es normal. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo tranquilo. ¿Cómo puedes dormir tranquilo cuando estás enfrente de la muerte? Pues solamente cuando confías en Dios, porque es Dios quien da sueño, es Dios quien da descanso a su Hijo, a su amado. Review Ankerel del 27 de abril del año 1911 dice la sierva de Dios: el apóstol no fue intimidado por la situación. Desde su rehabilitación, después de que negó a Cristo, había enfrentado firmemente los peligros, demostrando su noble valor y osadía al predicar a un Salvador crucificado, resucitado y ascendido. Mientras estaba en su celda, recordaba las palabras que Cristo le había dicho:
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pedro creía que había llegado el tiempo para que él entregara su vida por causa de Cristo. Nótese bien, y aún así estaba durmiendo tranquilo, aunque sabía que de pronto llegaba la muerte, pero estaba durmiendo tranquilo porque él confiaba en Dios. Qué maravillosa lección, querido hermano. Debemos aprender nosotros esto. Debemos aprender acerca de Cristo. Y luego viene entonces la liberación. Un ángel llega, tú conoces la historia, puedes leer. Es interesante, pero me llena de curiosidad y es un poco gracioso el hecho de que cuando Pedro sale de la prisión, él va a la casa, dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Él pensaba que era una visión. Cuando estaba saliendo de la prisión pensó que era una visión y que cuando despertara quedaría allí otra vez prisionero. Pero cuando ya vuelve en sí se da cuenta que no es una visión. Y habiendo considerado esto, dice el versículo 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llega allí, llama a la puerta del patio. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y por la forma en cómo esta mujer sale, se da a entender que los cristianos estaban temerosos porque la persecución era inminente. Estaban buscando a los cristianos y ellos estaban allí escondidos. Por eso se asomó, la cual dice, cuando reconoce a la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Y esto es lo curioso. Pedro allí afuera esperando que abrieran y la mujer adentro llena de gozo no supo qué hacer y no le abrió la puerta. Mientras se fue a buscar a los demás, Pedro quedó esperando allí afuera, llamando. Él necesitaba que le abrieran y esta mujer no le abrió, sino que se fue a hablarle a los demás. Y los demás vinieron y cuando se dieron cuenta, ahí se abrieron. ¿Cuánto tiempo? Si hubiesen venido persiguiendo a Pedro, lo hubiesen tomado, pero bueno, Dios estaba allí al frente, ¿no? Pero mira la reacción de esta mujer, el gozo, la alegría que le dio al ver allí a Pedro. Y el versículo 18 dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mira bien, no entendieron lo que sucedió. Ellos se despertaron y les dio temor inmediatamente porque sabían que venía la muerte para ellos. Esto también pasó con el carcelero de Filipos. Tú conoces la historia. Cuando lleguemos allí vamos a profundizar más. Pero este hombre, cuando vio que los prisioneros habían escapado, él entendió que ya no tenía oportunidad y por eso se iba a lanzar sobre su espada, porque lo que venía era la muerte. Así que estos soldados ahora se alborotaron. Pero aquí en este versículo 18 es la última vez que se menciona a Pedro. Hasta aquí llega el ministerio de Pedro, o las menciones de Pedro más bien en la Biblia. Solo aparece cuando participa en el concilio de Jerusalén. Allí en Hechos 15 lo podremos ver. Pablo lo menciona unas veces en Gálatas y se sabe algo de sus actividades por lo que él mismo dice en sus epístolas en 1 de Pedro 1. Pero el Nuevo Testamento no dice más en cuanto a él, en cuanto a Pedro. Solo hasta aquí se menciona. La tradición dice mucho acerca de lo que hizo, pero lo que afirma no siempre puede aceptarse o rechazarse con seguridad. Simplemente son especulaciones, no se sabe más. Simplemente lo que aquí menciona. Hasta aquí el versículo 18 del capítulo 12 de Hechos. Pero la obra continuó. Mira bien lo bonito. La obra continuó. Y cuando Herodes estaba allí, Herodes Agripa I, pidiendo y clamando para que el pueblo lo reconociera como rey, dice, el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y en ese momento el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria de Dios y expiró comido de gusanos. Terrible este castigo, ese fue un castigo divino. Los antiguos consideraban que el ser comido de gusanos era un castigo celestial porque era una muerte espantosa. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Herodes. ¿Te das cuenta? Dios está por encima de todo, porque aquel que está deteniendo o intentando detener la obra de Dios muere. Pero mira lo que dice el versículo 24, el gran contraste entre Herodes, porque el versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gloria al Señor. Herodes, quien estaba intentando detener la obra de Dios, murió, pero la obra crecía, se multiplicaba, porque es Dios quien hace que la obra progrese. Querido hermano, hoy es igual.
Nadie puede detener e interrumpir los propósitos y los planes de Dios. La obra continuará. Si tú no predicas, otro predicará. Si tú crees que porque tú te quedas quieto, no sigues diezmando, no sigues ofrendando, entonces la obra se va a detener, se va a parar. No, eso no va a ser así. El que va a fracasar eres tú, pero la obra continuará. Por eso, lo mejor que podemos hacer es no interferir en los planes de Dios y más bien obedecerle, seguir predicando su palabra y dándole lo que a Él le pertenece, sirviéndole a Él, obedeciéndole con amor, porque Dios está al frente de su obra y ésta avanzará sin detenerse, porque la obra tiene que llegar a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 12 del libro de Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!